Mis queridísimas amistades, seguimos aquí en el primer piso del MUCAF, que es la sala museo del cambio climático, el primer museo de cambio climático de Sudamérica. Y estoy con mis amigos, mis visitantes, las que me han inspirado tanto, los que van a sacar con la B de la victoria el MUCAF, el Museo Comunitario Ambiental de Villavicencio. En esta parte encontramos dentro de esta gran sala que se llama la sala del efecto invernadero, que es la segunda de las 5 salas del museo, encontramos esta gráfica que trae a colación una cosa que les voy a contar, una anécdota personal. Cuando yo estaba en el colegio, un tío mío estaba haciendo un máster en los Estados Unidos y le dijo a mi abuela que si me dejaba ir para que yo fuera aprendiendo inglés, cosa que nunca aprendí bien. No sigan mi ejemplo, hay que hablar inglés. Y me mandaron a un pueblito que se llamaba Flint, cerquita de Detroit, pegado a los Grandes Lagos en la frontera con Canadá. Yo llegué en septiembre, en octubre empezó el frío, noviembre, diciembre, enero y febrero, en que no pude salir de la casa. Era la primera cuarentena, para mí esta fue la segunda. Del frío tan terrible, había 1 metro de nieve y se tapaba el carro hasta las ventanillas. Para mí era imposible vivir ahí, tal vez por eso no aproveché mucho, porque en realidad no fui al colegio. Pues bien, años después me voy al Southwark College en Londres a prepararme para los exámenes de validación de la carrera de medicina en la Commonwealth. Y pasa y sucede que llego en octubre y tengo un clima delicioso, solo nevó 2 veces y poquito, pero al mirar el mapa mundi, Londres y Toronto, que era cerca Flint, están casi a la misma latitud. Entonces, ¿cómo puede usted explicar esto? ¿Acaso es que hay un sol para los británicos y otro para los canadienses? No. Es algo que se llaman las corrientes oceánicas, porque el clima es influido por muchos factores. Por supuesto que el principal es la radiación emitida por el sol, la altura de las montañas y la latitud en la que usted se encuentre. Pero además de eso, porque entonces el clima de Canadá y de Reino Unido sería el mismo, hay otros factores que lo modifican. Están en un equilibrio dinámico y lo importante no es romperlo. Yo le pregunto entonces aquí a mis queridos invitados, ¿cuál cree usted que sea la razón por la que estando a la misma latitud, Canadá e Inglaterra tienen climas tan distintos, sobre todo en invierno? Pues en lo personal, no sé, Álvaro. No sé, Jaime, ¿tú sabes algo? Pues mira, ya que usted está hablando sobre las corrientes oceánicas y que yo veo esta gráfica, puedo estar pensando que eso tiene mucho que ver. Exacto. Mire, nosotros tendemos a pensar que los océanos son una masa de agua homogénea, ahí que se mueve por efectos de la luna, que le da las mareas y que sirve para muchas cosas, entre otras, para que se den allá las langostas, ¿sí? Pero tienen mucho que ver. Mire, los océanos no son para nada ecosistemas estáticos. Ellos son diversos, son variados, como diversos y variados son nuestros climas sobre la Tierra. Y dentro de ellos mismos hay unas grandes corrientes de agua que se mueven como si fueran ríos dentro de los océanos y que si se originan en zonas cálidas van a llevar aguas tibias recorriendo grandes extensiones hacia zonas donde necesariamente estarían sumamente frías. Y cuando esas aguas tibias llegan a esas costas, cambian el clima. Lo mismo ocurre con las aguas frías. Las zonas que reciben aguas que vienen de la Antártida o del Ártico, así no estén con latitudes tan altas, tienen inviernos sumamente fríos. Pues es la razón por la cual en esta gráfica ustedes van a ver en color rojo las corrientes oceánicas de calor y en azul las corrientes oceánicas de frío. Fíjense cómo aquí, atravesando todo el océano Índico, el Pacífico, cruzando África, viene un río de agua caliente que sube, da la vuelta, se mete hacia el Golfo de México, pero se devuelve, creando la famosa corriente del Golfo, que es la que permite la pesca
los merlines, los peces espada, el pez vela, y luego se va, ¡pum!, y llega a Inglaterra, y por eso Inglaterra es tibia en invierno. Entonces fíjense ustedes cómo para entender el clima necesitamos comprender que no depende solamente de un factor. Hay, a nuestro parecer, al menos 19 factores que influyen sobre el clima. Por supuesto que el más importante es el sol. En segundo lugar, las corrientes oceánicas, el efecto invernadero, el efecto albedo, que es la capacidad de reflejar que tienen los nevados y los glaciales. Pero también están los ciclos de Milankovitch, que tienen que ver con la forma elíptica de la órbita de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Cuando está más alejado y periódicamente de 60 a 600 años, por alguna razón que no sé, se alarga y la Tierra se aleja y son las famosas olas de frío o las glaciaciones. Pero ahorita no estamos pasando por una de esas. Tampoco estamos pasando por un ciclo de calor, que conste. En ciclos de Milankovitch estamos acercándonos a un ciclo de frío y eso puede ser ventajoso porque está compensando el efecto invernadero que nos está calentando. Donde nos hubiera cogido en una fase de calor estaríamos ya achicharrados. Entonces el clima es algo que depende de 19 factores, dentro de los cuales el sol, el efecto invernadero, las corrientes oceánicas son los más importantes. También las alturas de las montañas y está cerca de glaciares. El clima entonces se ve afectado por causas naturales, pero también por causas producidas por el hombre. Entre las causas naturales, pues ya vimos las corrientes oceánicas, pero en las causas por el hombre está el incremento del efecto invernadero por la sobreexposición a los residuos de la quema de combustibles fósiles en forma de CO2, pero también a esa costumbre exquisita, deliciosa, de la cual todavía no he sido capaz de aislarme al 100%, aunque voy bien, que es la comedera de carne de res, o sea, de rumiante, de animal que toda la noche está haciendo digestión y que en sus 4 estómagos, para poder descomponer la celulosa, que es la proteína del pasto, requiere de unas bacterias que le hacen el favor en una simbiosis, pero esas bacterias producen gas metano, que como vimos tiene un coeficiente de carbono de 23. O sea que por comernos la hamburguesita, nos aguantamos el peito y el eructo de la vaca, lo estamos respirando, pero nos está calentando el ambiente. Pero eso no es lo único. Para poder tener las vacas en ganaderías extensivas, han deforestado grandemente la selva y la deforestación es el segundo efecto causante de efecto invernadero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y si además para alimentarlas con soya tumbaron la selva, como hicieron en Argentina, para sembrar soya por todas partes, pues se están tragando todos los sumideros de carbono y que ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces esto es lo que quiere decir este gran cartel que está en la segunda sala del MUCAF. Y dice, el calentamiento global por la radiación infrarroja del Sol, que ya vimos que es la cantidad de luz que cae en la Tierra, es absorbida, se transforma en calor por las leyes de la termodinámica y sale a la atmósfera en forma de radiación infrarroja, que los humanos no lo vemos, los perros parece que sí. Y es también lo que le permite a las serpientes cascabeles encontrar sus presas, porque es que ellas ven el calor que emiten los cuerpos, y eso es infrarrojo. Y sale, y debía salir a la atmósfera, y no, se choca con esa cantidad de moléculas de CO2, de metano, de fluorocarbonos, ¿qué otra cosa? Óxido nítrico, nitroso, bueno, son como 10. Y esos empiezan a bailar, ¿a qué velocidad? Porque los excita, se estimulan, no son fríos como el nitrógeno, que es frío. Usted nunca se meta con un nitrógeno. Cuando encuentre un parejo que se necesita para nada, usted es un nitrógeno. No nitrógenos, pero en este caso nos serviría como que se emparentara el nitrógeno con el metano y con el CO2 como para que no bailaran tanto, porque es ese baile molecular el que actúa como un horno microondas calentando toda la atmósfera, y eso es gravísimo. Entonces, este calor va derritiendo los glaciares.
Al irse derritiendo un glacial, o sea, una parte allá de Argentina, de Chile o de la Antártida o del Ártico, llámese Alaska o Siberia, al derretirse un pedacito del glacial se forma un laguito. O sea, está todo rodeado de hielo y en la mitad del hielo hay una copita de agua. La diferencia de color entre el agua y el hielo es enorme en materias de radiación. El hielo es blanco, refleja todo. El agua es oscura, lo absorbe. Aumenta cada vez más la temperatura y va derritiendo el hielo a su alrededor, hasta que hace el hueco tan grande que lo fragmenta, se parte y es lo que nos muestran que se cayó. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Se crean lagunas oscuras en la superficie, pero además este calor evapora los océanos, cambia la salinidad. Por un lado se está diluyendo porque el Ártico se está derritiendo, pero por otro lado se ha aumentado la evaporación. El hecho es que la salinidad no es constante y está matando a las pequeñas criaturas que, como el plancton, son la base de la cadena alimenticia. Pero además permite la proliferación de unas algas que producen gases de sulfuro y son venenosas. Entonces acaban por matar las otras especies. Pero también está ocasionando algo gravísimo que vamos a ver en otro póster, que es que está descongelando el permafrost. ¿Saben ustedes qué es el permafrost? ¿Saben qué es el permafrost? Como su nombre lo dice, tal vez es el hielo permanente. Permanente y frost, congelado. Pero no es hielo, es barro congelado. Es barro, es fango. El permafrost es el suelo fangoso, o sea, lleno de partículas orgánicas, pedazos de madera, de pastos, de animales y todo eso, que está debajo del hielo desde hace 30.000 a 15.000 años, porque no fue tapado con las glaciaciones, que siempre ha estado congelado, no es hielo, estado congelado, es lo que guardamos en esa nevera. De un momento a otro el hielo se va y el permafrost se descongela. ¿Y qué pasa cuando usted descongela lo que está en el congelador? Se pudre, ¿cierto? ¿Y a qué huele lo podrido? A mortecino. ¿Y qué es ese olor a mortecino? Metano, que es 23 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. Y eso está saliendo a la atmósfera. Se calcula trillones, no billones, trillones de toneladas métricas o cúbicas de gas metano enterrado en el permafrost, porque hay partes, como en Alaska, en que el permafrost, que es el suelo congelado, o sea, la capa vegetal, que tiene 1,5 kilómetros de espesor, o sea, un mortecino de 1,5 kilómetros y miles de kilómetros a lo ancho. Eso por sí extingue la vida en la Tierra. No podemos permitir eso, no podemos permitirlo, ¿sí? Pero además se van secando y derritiendo todos los ecosistemas fríos que están llenos de agua, que son los nevados, que son glaciales de montaña, y los páramos. Tanto amamos nuestro páramo que hasta ahí hay todo un movimiento social en nuestro medio por la defensa del páramo, pero debíamos hablar de los páramos, porque es que el páramo es un ecosistema. El páramo no tiene nada que ver con la orografía ni la hidrografía, el páramo tiene que ver con la biótica, con el tipo de vegetación imperante, y solamente se da en la cordillera de los Andes, en la zona intertropical. O sea, solo existen páramos en Colombia, que tiene la mitad de todos los páramos del mundo, en Ecuador y en Perú. En Colombia hay 33 páramos y entre Ecuador y Perú hay 36. Entonces fíjese usted cómo es un ecosistema que nos pertenece, que es tan nuestro como podía ser la rana pristimante Jorge Velozay en esta montaña, que está seriamente amenazado de muerte, pero no por la minería, que sí le va a hacer daño, pero igual le va a hacer daño el ecoturismo descontrolado, la frontera agrícola, la ganadería, porque es que el páramo no se puede pisar, ¿sí? Pero lo que lo va a acabar es el calentamiento global, y lo va a acabar en menos de 20 años si la temperatura llega a 1,5 grados. Entonces los páramos están en vías de extinción. Y allá están los nacimientos de agua, entonces va a haber una crisis de agua potable, o sea, vamos a tener cada vez más agua en el planeta. Agua líquida, porque es la misma agua hemos tenido desde que el planeta se formó. El agua no se crea, se transforma.
pero la tenemos en estado sólido, va a pasar a líquido y nos vamos a inundar, pero esa agua no va a ser potable, entonces va a haber inundados, pero sin agua para beber, una situación bien conflictiva. Pero por otro lado, los fenómenos climáticos se van a incrementar de una forma impresionante. Es más, el año pasado tiene el récord de haber sido el año con mayores tornados, ciclones, monzones o como los quieran llamar, pero a fin de cuentas son trombas producidos en los océanos por las variaciones de las temperaturas de las superficies y que causan enormes daños. Y si había un fenómeno que no se había visto nunca, que eran ciclones o huracanes sucesivos. Pasó uno y ya venía el otro detrás. Eso antes no se conocía. Y es debido a esto, ¿sí? Zonas que antiguamente eran fértiles se van a volver desertizadas. Zonas que eran secas se van a inundar. Esto va a traer a todo tipo de alteraciones a la infraestructura, a la seguridad alimenticia y a los estilos de vida de mucha gente que viva en esas zonas costeras o aledañas a esos ríos, haciendo que tengan que emigrar a otras partes y generará el peligrosísimo efecto de los desplazados climáticos. Pero eso no es todo. El ser humano no se ha contentado solo con calentar la atmósfera, sino que por los residuos de los fluorocarbonos que usaban para los sprays y para las neveras, esos gases de nevera son terribles, afortunadamente ya los prohibieron. Al liberarlos, destruyen el ozono, que es una molécula con 3 oxígenos, O3, que tiene como función cubrir la parte alta de la atmósfera para bloquear la radiación ultravioleta que viene del sol y no la deja pasar. Y eso permitió la vida, porque si no fuera así, la radiación ultravioleta destruye el ADN, que es nuestro código genético, y nos había acabado hacía tiempo. Pero al irse deteriorando, está entrando más ultravioleta de lo que somos capaces de soportar, se está manifestando por la proliferación de cánceres de piel, incluso mortales como el melanoma. Entonces fíjense cómo todo esto, que aparentemente es un calentamiento global producido por la adicción de la civilización al consumo de combustibles fósiles para obtener energía barata e inmediata y movimiento, nos va a llevar a la destrucción, no solamente de esa civilización, sino de toda la biodiversidad. Pues eso es lo que les quería contar con este póster en esta sala del museo. Y estos muchachos, yo sé que ya les tengo la cabeza así a punto de... Mire, les garantizo que el cerebro de ella está más caliente que la atmósfera, porque han entendido que no es para enseñar desde la tragedia, desde el tremendismo, pero es que ante la realidad tenemos que pegarnos. No nos queda mucho tiempo para llegar al punto de no retorno. Y punto de no retorno significa llegar al punto en el que ya no podría ser posible reversar los efectos de tantos errores, porque ya el permafrost se habrá descongelado, estará liberando el metano, y así no prendamos ni una cerilla, ya no va a servir para nada, porque el metano se va a encargar como factor de retroalimentación de calentar salvajemente, se van a incendiar todos los bosques y los incendios forestales van a acabar de hacer la tarea para que nos parezcamos mucho a lo que pasó en el Pérmico. Acuérdense de lo que les conté de la extinción masiva con el 96% de la vida perdida, pero esa fue por un volcán. Hoy a ese volcán le llamamos progreso. Entonces, tengamos cuidado. Una cosa es desarrollo sostenible y otra cosa es codicia. El desarrollo sostenible incorpora la ambición, porque la ambición es lo que nos hace mejorar. Pero ambición implica múltiples ganadores, entre esos el ambiente, mientras codicia implica Donald Trump. Era lo que les quería decir y no voy a dejar ir a estos muchachitos, no los voy a dejar ir, porque es que vamos a ver algo interesantísimo que una empresa que se llama Carbono 4 presentó en la cumbre de París en el año 2015, y eso no se lo pueden perder, porque a todos ustedes me consta que les va a caer, miren, París 2015, algo terrible les voy a decir. Muchísimas gracias, no se asusten que tampoco es para morirse, pero sí hay para darle bolas. Nos vemos en el próximo video y pues, ¿qué les deseo?
Pues que se enfríen, enfríense. Vuélvase un poquito más nitrógeno, muévase un poquito menos, al menos climáticamente hablando. Muchas gracias, Mili, y te voy a contar qué fue lo que pasó en París 2015. Caminen.